Buenas tardes, Dios le bendiga. Esta tarde le damos inicio a lo que es el proyecto Guerreros de Cristo. Eres salvo para salvar. Este proyecto nace con la iniciativa de que un grupo de jóvenes cristianos nos levantemos y hagamos unas prédicas para que el público en general oigan y se motiven y conozcan lo que es la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. En esta tarde le traigo lo que es la enseñanza de nuestra mirada en Jesús. Vamos a leer en lo que es Hebreo 12, 1, 8. Leo la palabra bajo bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nuestros ojos en Jesús es el autor consumador de la fe, por el cual el gozo puesto delante de él sufrió en la cruz, menospreciado y el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo aquel que te recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios trata como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre nos disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. En primer punto vemos aquí lo que es las nubes de testigos que fueron los hombres de la fe. Anteriormente, en el versículo anterior, Hebreos 11, hablan lo que es los hombres de la fe. Hablan de Abraham, de Moisés, de Josué, entre otros. Entonces aquí vemos lo que es referente al versículo 1, que la nube de testigos fueron los hombres de la fe y las cosas malas y dañinas para el progreso espiritual. Cuando nosotros hablamos o decimos cosas que son dañinas a las otras personas, nos interrumpimos lo que es el crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque a través del medio de la palabra es que nosotros podemos edificarnos y contribuir a lo que es el progreso espiritual, y asimismo llevar lo que es una comunión con el Padre Celestial, que es nuestro Dios Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Asimismo, como el corredor se concentra en la meta, así también el creyente debe concentrarse en Cristo Jesús, porque el seguirle a Él es la meta. Seguir el modelo de Jesús es necesario. Así como cuando nosotros nos enfocamos en la meta, en cualquier meta que vamos a cumplir, cualquier sueño que nos enfocamos hasta cumplirlo, así tenemos que hacer cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Seguir la meta y poner los ojos en Él, porque es el único que dio su vida por nosotros, al único que es digno de seguir. Jesús es quien abrió el camino a la presencia del Padre como consumador. Él es el guía, es el que completa la fe del creyente. Cumplió la obra de la redención mediante su muerte y su resurrección y su ascensión. Esto es basado en el versículo número 2. El, el Señor Jesucristo sabía el gozo que le esperaba al cumplir la obra de la redención. Asimismo debemos nosotros resistir lo que es la tentación para poder mantenernos fiel a la palabra del Señor Jesucristo, como lo dice en el versículo 4, que dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Nosotros día a día tenemos que combatir contra el pecado para que el Señor Jesucristo se glorifique a través de nosotros y nosotros lleguemos a ser los instrumentos que Él desea que seamos, para que podamos llegar a las personas, como dice aquí en nuestro proyecto, que nuestro lema es: eres salvo para salvar. Nosotros fuimos salvos y como nuestro deber es salvar a otras personas, que ellos conozcan lo que es el verdadero amor a través del Señor Jesucristo. Hay una disciplina que en griego se llama paideia. Es la instrucción correctiva de enseñar y disciplinar al niño,
hacia la madurez. El ser reprendido es señal de ser hijo del Padre, que ama a sus hijos, lo suficiente para disciplinarnos, de modo que llegue a la madurez. En el versículo 5 vemos que dice, y habéis olvidado la exhortación que a como hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmañe cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces aquí vemos lo que es la disciplina por parte del Señor. Cuando Él nos ama, Él nos disciplina para que nosotros no caigamos en pecado, para que hagamos lo correcto funcionando hacia Él. Como quinto punto tenemos lo que es la falta de disciplina, que sugiere que estos hijos no tienen padre legal, no tienen a nadie que los guíe. Lo vemos en el versículo 8. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Esto es algo que es demasiado fuerte. O sea, yo prefiero ser un hijo de Dios a ser un bastardo. O sea, no ser reconocido con Dios como su hijo. Es importante que nosotros seamos reconocidos como hijos de Dios cuando aceptamos al Señor. ¿Y cómo hacemos eso? Haciendo su voluntad. Que nos cree un corazón conforme a su voluntad, que sea agradable y perfecto, como a Él le gusta. Aquí en primera de Juan 5:1 vemos lo siguiente, que dice, todo aquel que cree en Jesús es el que es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Cuando nosotros guardamos guardamos el mandamiento de Jesús, ahí es cuando nosotros somos reconocidos como sus hijos. Todo aquel que ama a Dios, ama también a Jesús. Para ganar la corona de gloria hay que tener fe en Cristo. Sea cual sea el pecado que tengas, te impedirá correr la carrera cristiana, lo cual te desalienta y te quita toda la motivación de correr. Por eso hoy, en esta tarde, te motivo que seas tú, Señor, dejando atrás el pasado. Deja atrás el pasado, porque en el pasado es que está el pecado. Ahora, hoy, te invito a que confíes plenamente en Cristo y puedas correr esa carrera que es hacia la victoria, que es la carrera cristiana, teniendo fe en nuestro consumador, que fue Jesucristo, los ojos puestos en Cristo Jesús. Dios me lo bendiga.